En el logro filantrópico, una de sus obras más importantes, al menos desde la perspectiva ensayística, Octavio Paz escribe sobre las relaciones entre la letra y el cetro. Allí, tras recordar el destino adverso que sufrieron Vallejo y Neruda, entre otros autores, afirma: pero no podemos renegar de la política. Sería peor que escupir contra el cielo, escupir contra nosotros mismos. Por supuesto, el compromiso que asumen escritores en la esfera política no excluye a Latinoamérica. Para conocer y reflexionar más al respecto, nos acompaña vía Skype desde Estados Unidos Luis Fernando Restrepo Montoya, quien siguió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, obteniendo posteriormente en la Universidad de Maryland tanto una maestría como un doctorado en literatura latinoamericana. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Arkansas. Muy buenos días, Luis Fernando, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique, y gracias a todos por escucharnos. Aquí estamos. Partamos con el nacimiento de la figura del intelectual. Sucede que, si bien en las diferentes épocas hemos tenido escritores que no miraron con indiferencia los asuntos de carácter público, ni tampoco han carecido de impulsos ligados al poder, el compromiso de un autor por una causa de trascendencia política tiene a fines del siglo XIX un hito de innegable importancia. El caso Dreyfus, donde un autor, Solá, asume públicamente una posición en contra de un hecho que juzgaba injusto, y así ya tenemos un nuevo concepto que surge y que permite esta relación entre literatura y política. Sí, yo creo que yo me iría más para atrás y mi especialidad realmente es el periodo colonial, y cuando uno piensa en el periodo colonial, el siglo del oro, yo creo que lo primero es pensar en el lugar de los humanismos. Esta propuesta básicamente que a partir de las letras, la alta cultura, vamos a salir de la barbarie. Pues ahí ya empiezan una serie de contradicciones en el caso latinoamericano en todo el proceso de colonización, y Ángel Rama bien lo expuso en su libro La ciudad letrada, que eso es prácticamente como una historia social del intelectual. A partir de la colonia, en su cercanía con todo el aparato del Estado, básicamente en la estructuración del orden social, y que pasa por sus mutaciones en el 19 y en el 20. Entonces, siempre ha sido una relación compleja, y yo diría que estas adhesiones a posturas políticas concretas son riesgosas, son necesarias, y nunca son tan definitivos ni tan fácil de ubicar en una sola casilla. En América Latina, naturalmente, durante la época colonial se pueden advertir igualmente la presencia de autores. Está el Inca Garcilaso de la Vega, cuyos escritos son valiosos para el entendimiento de una época, pero también con el propósito de notar ese compromiso que trasciende lo eminentemente literario o artístico, porque sin lugar a dudas es perfectamente posible que alguien solo hubiese tomado su pluma para construir narraciones maravillosas o elaborar poemas capaces de conmover profundamente al prójimo, pero no así con el propósito ya de trascender ese ámbito y procurar transformar esa realidad, o al menos tratar de concluir con ciertos hechos que indignan y que se consideran injustos, como en su momento lo fue el tema referente a la dominación, al proceso colonial, cuando se hablaba entonces de avanzar en lo referente a una transformación de esa sociedad. Y allí, sin lugar a dudas, la palabra escrita, además de las intervenciones oratorias de muchas personas, fue importante para gestar esa nueva situación. Eso es muy cierto, y el caso del Inca Garcilaso es uno de estos que se ha estudiado bastante. En el campo de los estudios coloniales, en el cual yo me inscribo mi trabajo, ha habido una reflexión larga sobre esta temática, pero también no solo pensando en lo que sucedió en el siglo XVI, sino cómo hay unas continuidades del XVI a lo presente que nos toca vivir en relación a las comunidades indígenas hoy en día. Entonces, para ponerlo como en resumen o en contraste, la postura del Inca Garcilaso versus un Guamán Poma. El Inca Garcilaso está escribiendo desde España. Él, en última instancia,
pudo haber escrito en quechua, pero él está interviniendo básicamente con la sociedad europea en el diálogo de la sociedad europea, y es básicamente cómo plantear que América Latina no está en la barbarie. Ese es el discurso básicamente que justifica la colonización, de modo que él presenta al Tahuantinsuyo como una Roma. En contraste, Guamán Poma, bueno, pero él tiene una relación compleja pues con cómo trata él de más o menos de amalgamar los dos mundos, y tiene que hilar de cuidado porque con mucho cuidado porque hay una censura. Entonces, por eso todavía siguen habiendo muchas lecturas de cuál es en última instancia la posición de él, pero es alguien que verdaderamente está preocupado por cómo a partir de la negación de las letras y de la negación de la cultura americana, de sus formas de expresión, los quipus como una forma de escritura, por ejemplo, se justifica la colonización y esta orden global más o menos desigual. Ahora, alguien como Guamán Poma, que trabaja mucho más cercano a como un tipo de etnografía, con un español quizás más híbrido, más atravesado por el quechua en última instancia, él también es una élite que en última instancia está defendiendo sus puntos propios como una élite indígena, pero al mismo tiempo es una propuesta colectiva de defensa contra todos los abusos, que muestra cómo básicamente la colonia ha desorganizado y volteado al revés al mundo. De modo que eso es bien importante. Ahora, para los estudios coloniales, todos, con Andrés Bello, por ejemplo, cuando él decía nuestros historiadores, y ni siquiera mencionaba al Inca Garcilaso. Entonces, los estudios coloniales, hoy en día decoloniales se habla, o postcoloniales, tratan de ir más allá de la letra, más allá de las inscripciones europeas, y por eso ahora hay una camada de jóvenes que están manejando el náhuatl, el maya, el quechua, el aymara, haciendo trabajos bien interesantes, aunque pues hay un límite en términos de la documentación que nos queda preconquista, e incluso durante la conquista hay una intervención de los misioneros, los sacerdotes, en estandarizar los idiomas nativos. Lo pasa con el guaraní, lo pasa con el quechua, quichua, etcétera. Entonces, yo creo que son preguntas que, digamos, en la academia, en el campo colonial, sigue siendo bien importante. Ahora, ¿cómo traemos eso al presente? Escritores como Octavio Paz y Neruda son importantes, tomaron decisiones bien complejas. Por ejemplo, Octavio Paz, cuando renunció a su puesto diplomático tras la masacre de Tlatelolco en el 68, o Neruda, pues obviamente, cómo se afiere, por ejemplo, a las cuestiones de la Guerra Civil Española. Yo creo que hay una generación que les sigue que es un poco más escéptica del proyecto nacionalista, pero aún así preocupada por todos estos actos de barbarie y cómo conectar la literatura a ello. Un ejemplo es Bolaño. Por ejemplo, en Bolaño generalmente estábamos en una clase trabajando en nocturno en Chile. Es como en estos espacios de alta cultura, de alta literatura, junto, adyacente a eso, está sucediendo la tortura. De modo que la civilización y la barbarie no están tan lejos y la línea no es tan clara. Estamos del lado bueno, del lado malo. Eso por un lado. Otro ejemplo, y no sé si me estoy extendiendo mucho, bien pueda interrumpir, trabajando con la propuesta del caso colombiano. Alguien como Fernando Vallejo, que es una figura súper crítica contra todo, contra la iglesia, contra la política, contra todo el establecimiento, con gran irreverencia, y es muy fresco la propuesta en última instancia, pero tiene este tipo de figura en La Virgen de los Sicarios, que es el filólogo que regresa a la ciudad después del exilio y no entiende la ciudad. Su lenguaje del siglo XIX y el castellano no da cuenta de la realidad que está de una Medellín atravesada por el sicariato, el narcotráfico, una serie de cosas que el tipo no entiende la ciudad. Y al mismo tiempo se encuentra uno con intelectuales indígenas en el Valle del Cauca, haciendo todo tipo de manifestaciones colectivas, tratando de recuperar memoria. Por ejemplo, yo he trabajado con las comunidades muiscas en la sabana de Bogotá, tratando de reconstruir la memoria. Uno ve un optimismo sin ser ingenuos, y saben que tienen que trabajar contra las estructuras burocráticas del Estado, pero están ahí organizando marchas, recuperando semillas.
De modo que y hay una gran optimismo ahí, que no está en la ciudad letrada, por decirlo así, en la alta cultura, en esta literatura que cada vez se va siendo más marcada por el mercado. En última instancia, estos premios que son otorgados por las mismas editoriales, etcétera. De modo que hay algunas líneas importantes que continúan de preocuparse por el lugar de la literatura en relación a la política. Hay un cierto escepticismo. El cinismo es un suicidio en última instancia, pensar que no hay influencia. Pero los humanismos también son ciegos a veces en pensar que las letras, y sobre todo los letrados y los que tienen el privilegio de sentarse a escribir, pueden pensar el proyecto para todos. Thomas Hobbes mencionaba en su momento que experimentaba dudas y consideraba hasta peligrosas las humanidades porque ya entendía que existía la posibilidad de que por medio de la palabra y las ideas se pueda no solo conmover al prójimo, sino también desencadenar cambios de carácter político o generar debates que tienen trascendencia social y versan en torno a problemas profundos. Se mencionaba la época colonial, hubo una gran controversia por escrito que tuvo como protagonistas a Sepúlveda por un lado y por el otro lado Bartolomé Las Casas, hablando sobre la dignidad de los indígenas y los abusos que estaban siendo perpetrados en ese momento. Más adelante, como usted ha indicado, en el siglo XX fundamentalmente hubo escritores que asumieron posturas en una época, todo el siglo XX, marcada por la controversia entre dos corrientes principales, socialismo, liberalismo, capitalistas y comunistas. No solamente estuvo Neruda, también Octavio Paz, sino igualmente hasta Mario Vargas Llosa, que inicialmente mostraba su devoción inclaudicable frente a la Revolución Cubana y después adoptó una línea radicalmente contraria. Y subrayo este caso porque si se hace esta comparación entre algunas generaciones, la del boom, por ejemplo, la de Macondo, entre donde encontramos a varios autores todavía contemporáneos, donde también está el caso de Roberto Bolaño, pues se puede advertir que al menos en cuanto a la vehemencia e intensidad, ya ese compromiso cívico que parecía indisociable, imposible de ser separado de la condición de escritor, cuando uno pensaba en Gabriel García Márquez, incluso en Julio Cortázar, igualmente asumía posiciones políticas con menor fundamentación, más cerebral, sino que asumiendo posiciones políticas en determinadas circunstancias, pero en definitiva no se podía concebir un gran autor de Latinoamérica durante varias décadas sin que emita un pronunciamiento de naturaleza política. Hasta Borges, ¿no?, con las varias reservas que se colocan en su caso, también formulaba cuestionamientos. Y no se puede ver, reitero, ya en las nuevas generaciones o después de lo que ocurrió el boom, esa misma línea que habría caracterizado a los escritores en Latinoamérica. Sí, ese panorama que usted plantea y con casos así, digamos, que muestran en este giro como el de Vargas Llosa, nos hacen reflexionar verdaderamente y en términos, y quizás también pensándolo en la sombra ya de Castro que acaba de pasar y cierra una era donde muchos jóvenes se lanzaron con la esperanza de una mejor Latinoamérica y para irse dando cuenta que fue un régimen que se fue cerrando. Y sabemos bien que los proyectos sociales de igualdad son importantes, pero a nivel de qué costo, en términos de la libertad individual y la capacidad de pensar. Yo creo que habría que pensar en estos escritores individualmente, pero también habría que pensar en el proceso de reestructuración del campo cultural, si se puede decir así. Y alguien como Ibdel Belavelar, profesor en Tulane, que tiene este libro sobre las alegorías de la derrota, es mirar cómo las diferentes dictaduras se aproximaron a todo el campo cultural. Por ejemplo, hay toda una desvalidación de la alta cultura y empiezan a trabajar con los medios masivos, a crear pues este tipo de cine más popular, nacionalista, las danzas nacionalistas, carnavales, etcétera.
Entonces en cierta manera se cierra el espacio crítico para pensar en público, o sea, al intelectual público se le va acabando la plataforma que tenía en el 19, y luego los van encerrando en la universidad, que si lo ponemos en el contexto latinoamericano, en la universidad en Latinoamérica en la Guerra Fría estaba asediada por el ejército o por la policía, de modo que tampoco es un espacio completamente libre y cerrado y autónomo como se quiso con la reforma de Córdoba a principios del 20, perdón. Entonces, darnos cuenta de esas circunstancias en que al intelectual se va convirtiendo en un experto académico con un lenguaje altamente especializado, pero también siguiendo las teorías que vienen de la metrópolis norteamericanas. Entonces, hay una cerrazón problemática del campo, de los espacios para pensar, que habría que tenerla en cuenta más que unas fallas individuales. Pero sí hay que pensar con estos intelectuales como Vargas Llosa, con ese giro, y con sus propuestas de querer salvar Latinoamérica en algún momento dado el boom, cuando estaban pensando en la nación, en una mirada crítica de la nación, a unas miradas que ya empiezan a darse cuenta que el proyecto de nación es mucho más complejo, tiene muchas más voces que las que se puede asumir. Yo veo, ahorita últimamente he estado mirando el contexto del humanitarismo, y en eso me asombra haberme encontrado de Vargas Llosa. Participó en una serie que patrocinó Médicos Sin Fronteras, que se llama Testigos del Horror. Y Médicos Sin Fronteras, en tratar de buscar el compromiso de la comunidad internacional, contrataron a diferentes escritores latinoamericanos que escribieran sobre conflictos que son olvidados, y quizás apelando a la buena imagen que tienen estos escritores, que quizás movilizaran la respuesta de la comunidad internacional. Y ahí tenemos en esa serie a Sergio Ramírez, Vargas Llosa, Laura Restrepo, y los mandan a cada uno de ellos a partes remotas, a Cachemira, a Vargas Llosa lo mandan al Congo, y claro, él hace referencia de Conrad, pero es como complejo cómo Vargas Llosa empieza a ver en este Congo una cosa como tan primitiva. Y sucede que en todos los reportes que hubo con el conflicto de Sendero en el Perú, hay un reporte precisamente en el cual participa Vargas Llosa, que es bien complejo. Es un reporte sobre la muerte de unos periodistas. Se me escapa el nombre en este momento, pero Vargas Llosa fue enviado allá como el que escribió esa Declaración de los Derechos Humanos, y más o menos presenta a estas comunidades andinas completamente de una manera denigrante, primitiva, irracional, y entonces eso es bien problemático. Como uno de estos escritores supuestamente que tuvo ciertos aciertos en tratar de entender lo que es Latinoamérica, tiene una lectura tan poco, ¿cómo sería así?, sensible a las complejidades de lo que es el mundo rural latinoamericano asolado por la violencia, que son espacios complejos. Mario Vargas Llosa también en su momento promovió una crítica de carácter internacional frente al famoso caso del poeta Eberto Padilla, quien fue obligado a retractarse de haber formulado algunos cuestionamientos al régimen castrista. En esos casos se puede notar la importancia que se concede a la palabra de algunos intelectuales que naturalmente pueden cometer equivocaciones, pero cuya autoridad se reconoce de manera expresa o tácita al momento de evidenciar abusos y violaciones mayores, porque tal como pasó, y usted lo recuerda, con Vargas Llosa en el Perú, también sucedió en Argentina, en la famosa comisión que tenía la tarea de
evaluar, analizar, examinar y en definitiva efectuar un estudio de todas las vulneraciones que habían sido cometidas durante los años dictatoriales en la historia contemporánea de Argentina. Pues esa comisión tuvo como protagonista a Ernesto Sábato y elaboró el famoso informe que ha sido prologado, que se recuerda como el trabajo del nunca más y que en ese caso también se puede notar cómo influye el hecho de tener a estas figuras que se manifiestan acerca de lo que está sucediendo y que son de cierta manera para varios individuos una garantía de objetividad, imparcialidad o al menos decencia cuando se busca la reconciliación a partir del reconocimiento de hechos y el esclarecimiento de ciertas situaciones que mueven a la indignación. Sí, ese es un caso también que ha movilizado bastante la respuesta ante todas esas dictaduras y ante los archivos del terror, porque realmente nosotros recibimos este archivo del terror y cómo respondemos ante ellos. De modo que la pregunta ética aquí es el espacio para pensar el privilegio de tener una formación quizás universitaria, literaria, el poder tener tiempo para escribir, cuáles son las responsabilidades que conlleva. Esa pregunta sigue estando abierta. Yo creo que es algo que verdaderamente el espacio de la docencia para mí es donde empieza uno a tener esa oportunidad. Cuando uno enseña aquí, bien por ejemplo en Estados Unidos, para mí siempre es clave. Yo recuerdo mucho esta frase de Martí, básicamente en Nuestra América. Él dice que más vale que el gigante del norte, no estoy citando directamente, que el gigante del norte conozca a Latinoamérica para que no la desdeñe. Entonces es un proceso de educación, aunque claro, como comencé esta conversación, los humanismos son problemáticos, porque verdaderamente sí hay una gran fe en que la alta cultura nos va a salvar y no es algo tan que viene aferrado automáticamente. Las narrativas, incluso las más preciosas, más elaboradas, más estéticamente desarrolladas, no necesariamente tienen de por sí ya una posición ideológica, ética, firme. De modo que yo creo que eso es algo siempre para vigilar. Y en última instancia, entonces, yo creo que la lucha sobre el lenguaje sigue siendo fundamental, porque yo creo que la escritura sigue siendo la lucha por visualizar un mundo mejor. A lo Derrida es una democracia por venir. Yo creo que es un espacio donde sí puede haber un cambio, es visualizar un cambio, crear conciencia de muchos aspectos que no alcanzamos a ver, de crear nuevas formas de pensar ahí y nuevas formas de ser. Yo creo que la misma Latinoamérica, el mismo mundo se va repensando, los mismos nuevas colectividades que van emergiendo. Yo creo que esa apertura siempre está en la palabra y está en la creación, está desde la poesía hasta la teoría. Yo creo que mientras mantengamos ese espacio abierto, yo creo que hay esperanza. Y yo creo que para ser educador hay que tener cierta esperanza sin ser ingenuo y luchar. Y yo creo que la responsabilidad ya no es hacia los estados nacionales expresamente, porque se habla mucho de un momento ya poshegemónico y posliteratura en dos sentidos. Poshegemónico, ya no es simplemente pensar la nación, porque tenemos que pensar en un mundo globalizado, cómo nuestros privilegios se relacionan a todo un contexto, digamos, de este orden desigual que tenemos, el desorden global. Qué tipo de propuestas tenemos, por decirlo así, y se ha movilizado, como el caso de Pinochet con jueces como Garzón, que son buscando fórmulas para poder tener una estructura para mantener ¿cómo diría así? Defender los derechos humanos más allá del marco de la nación. Porque la nación en sí ha sido parte de la opresión, ¿cierto? Tenemos que pensar. Pero al mismo tiempo tampoco podemos abrir las puertas a un neoliberalismo donde todo vale. De modo que sin ningún tipo de garantías. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas de ciudadanía, de garantías, de derechos que tenemos que elaborar? Yo creo que todo eso está ahí. Ahora,
ahí hay trabajo bien interesante de gente que no necesariamente asociamos nosotros como intelectual porque está asociado a las bellas letras, sino aquellos que están trabajando en las ONGs, en los grupos ambientales, etcétera. Entonces, mi trabajo con un caso que era los UBA en Colombia, que están tratando de detener que el Estado perfore toda la explotación petrolera en sus territorios, en las montañas sagradas. Es bien complejo porque sí encuentra una comunidad internacional muy activa y también nacional y también grupos indígenas y una serie de solidaridades que ya son movimientos transnacionales, son movimientos globalizados, que es una globalización desde abajo. De modo que, y muchas veces la academia no está respondiendo a eso de esa manera. Y son procesos también que son procesos legales que se demoran bastantes años en las cortes. Pero hay ahí toda una serie de, digamos, especialistas que trabajan con las ONGs, con las comunidades internacionales, con las Naciones Unidas, etcétera, que están haciendo un trabajo importante. Digo que ahí se van perfilando nuevas formas de acción, que son formas intelectuales, porque están trabajando con conocimientos de una nueva esfera pública global, desde abajo, que todavía es frágil. Si pensamos en toda la legislación de genocidio, por ejemplo, lo de la Corte Penal Internacional, son de medio siglo y menos de medio siglo cuando pensamos de la Corte Penal Internacional, convenios que ni siquiera los Estados Unidos han firmado, que hay mucho para hacer en ese aspecto. Yo pienso que hay unas nuevas formas, que no son especialistas, pero no son tecnócratas, que hay unas fórmulas bien críticas del mismo proyecto de los derechos humanos, que tiene una veta universalizante, neocolonizadora, pero tiene también otra veta liberadora. Y ahí es donde, en esa fina línea entre liberación, la capacidad de pensar y repensar las formas recibidas, esas cargas que recibimos, ese mundo ya predeterminado que tanto luchó Nietzsche para liberarnos, cómo hacer este tipo de nuevas estructuras para tener un mundo posible, un mundo justo. Ahí estamos, se me hace a mí que al caer el bloque soviético, al empezar a mirar estas cerrazones, ya es muy claro que el modelo capitalista neoliberal es una cosa pues bestial, que tiene una relación con el mismo ser humano y con el medio ambiente, que es más que un parásito, es una cosa de lobos, pues, de una destrucción que es insostenible, aunque se use el lenguaje sostenible, desarrollo sostenible, pero vamos encaminados mal. De modo que en ese contexto, ¿cuál es la relevancia de pensar? A mí se me hace que ahí es donde estamos, y yo no tengo una respuesta para eso, pero día a día tenemos que enfrentarla. Y como yo creo que también nadie está libre, somos parte de ese espacio. Yo lo veo que nuestras redes y el solo espacio para poder pensar está tan atado a todas estas otras injusticias. De modo que nosotros tenemos mismo que empezar por reconocer esos privilegios. Tal vez la mayor virtud que se pueda tener de la condición intelectual, haciendo un acercamiento más o menos satisfactorio, sea el hecho de asociar el uso de la palabra, en ese caso específico, con la existencia del espíritu crítico y la capacidad de poner en duda diferentes aspectos que forman parte de nuestra realidad. Naturalmente no se trata de un atributo exclusivo y excluyente de los escritores, académicos o artistas en general, ya que cualquier persona, al menos un ciudadano que aprecie la existencia de condiciones que posibiliten su libertad de una vida, resumiéndolo así, digna, estaría en condiciones de hacerlo. Y lo importante en este caso es resaltar la necesidad de no dar por sentada cualquier clase de verdad que hubiese sido propalada, independientemente de la fuente que la albergue.
Cornelius Castoriadis hace algunos años hablaba del rechazo a la clausura de significaciones, a concluir debates que tendrían que estar en varios casos permanentemente abiertos. Su apertura implica la posibilidad de estar revisando siempre no solo planteamientos o fórmulas que se adviertan a través de diferentes tesis, sino también el hecho de contar con una obra político-institucional que no debería consentir dictámenes contundentes respecto a su realidad. En otras palabras, sostener que toda la obra humana de cualquier sistema se encuentra marcada por la perfección es un absurdo. Cualquier obra humana es falible y también perfectible. El problema está en clausurar los ámbitos en donde se pueda discutir, debatir y hasta los hombres mismos equivocarse. Las personas son esencialmente falibles. Ahora lo que se tiene que buscar es que exista y se ponga en práctica esa serie de cuestionamientos y se permita la posibilidad de la discusión, del debate, pues de lo contrario lo único que tendremos seguro es que pueden existir grandes creaciones, incluyendo en el ámbito de la poética, pero que no se advierta la otra posibilidad, aquello que ha permitido avances, también estancamientos, pero igualmente retrocesos, porque así como hemos avanzado en la solución de algunos problemas, podemos reincidir en las equivocaciones de mayor o menor envergadura porque no habrá el espacio en el cual se recuerde lo que ocurrió y la necesidad de, por ejemplo, no reincidir en acciones que resultan ya inadmisibles desde la lógica de los derechos humanos, para mencionar un criterio que, como muy bien usted lo ha manifestado, tiene la ventaja de contar con una proyección universal y hace posible emitir juicios que tengan que ver con el desempeño del poder desde el punto de vista de la ética. Sí, yo creo que esa apertura es fundamental. Yo creo que para mí el trabajo como académico, como colombiano, trabajando aquí en los Estados Unidos, ha sido ese tipo de aperturas y siempre encontrar que el poder no es absoluto en ningún sentido. Siempre hay estos espacios y estas fisuras. Y el arte precisamente ha surgido en contextos de una manera muy creativa, en contextos a veces que parecen ser muy cerrados. Y ahí es la capacidad humana donde es más asombrosa, donde vemos ese deseo de salir adelante, de espacios de solidaridad, de crear esa solidaridad ante el otro, que es esta experiencia del vivir. Yo creo que entonces ahí jugársela en eso, de que siempre poder mirar más allá de nuestros propios privilegios, mirar cuáles son nuestro radio de acción, cómo las estructuras que recibimos, las instituciones que ocupamos, no se trata de defenderlas simplemente por defenderlas, sino defenderlas en tanto sí van a ese fin de poder mantener el espacio abierto para pensar. Desde la universidad, las humanidades específicamente, con todo su ataque que han tenido, el desmantelamiento de la educación pública, que es algo que continúa de una manera voraz, es algo que tenemos que enfrentar, pero al mismo tiempo nosotros mismos no convertirnos en simplemente defensa de una burocracia que a veces no es la más eficiente. Entonces, ¿cuál es nuestro legado para la generación que sigue? ¿Cómo les vamos a pasar digamos, el legado de los aciertos y desaciertos de la intelectualidad latinoamericana? Cada generación tiene que ver qué libros va a seguir leyendo, qué libros ya no los va a seguir leyendo, y yo creo que eso es una pregunta abierta. ¿Y cómo vamos a leer esos libros del pasado? En mi caso concreto, yo leo, por ejemplo, épicas del siglo XVI, como la de Juan de Castellanos, que hay toda una celebración de la destrucción de la América indígena. Es como leerla a contrapelo, como usted dice, la posibilidad de pensar críticamente esa gran alta violencia de la cultura, de la cultura con el verso italiano de la época, el más sofisticado, cómo puede servir para la peor violencia. De modo que eso es una lección, de que no nos dejemos deslumbrar por las formas estéticas que en sí pueden llevar todo el horror.
O también está el caso de recuperar algunos autores que antes tuvieron gran influencia por el compromiso intelectual, pero actualmente ni siquiera se lo revisa con el objetivo de remirar ideas y abrir debates. Pienso, y esto lo subrayo ya concluyendo la entrevista, a propósito de intelectuales colombianos, por José María Vargas Vila, que por lo menos acá en Bolivia, en la primera mitad del siglo XX, era leído en sus furiosas intervenciones, un escritor tan vehemente cuanto caótico en materia de sintaxis, pero siempre vigilante y dejando notar su presencia en la palabra escrita. Y esos autores merecen en cualquier caso que uno lo revise, incluso para la disidencia y con el ánimo de conocer esta historia de los intelectuales en América Latina, que hoy ha sido objeto de esta entrevista que hemos realizado a Luis Fernando Restrepo Montoya, quien es profesor en la Universidad de Arkansas, tiene un doctorado en literatura latinoamericana y además es autor de varios libros. Gracias por habernos acompañado, profesor Restrepo. Muchas gracias, Enrique. Después de haber estado conversando desde Estados Unidos vía Skype con el profesor Luis Fernando Restrepo acerca de los lazos entre política y literatura en América Latina, nos despedimos. Será hasta el día de mañana, como siempre, a las 7, gracias a la señal de Radio Oriental 96.1 FM y www.radioyambae.com. Realidad para convertirnos en eternidad.